Muy buenos días a todos. A nombre del equipo editorial de Universitarios Potosinos, les doy la más cordial bienvenida a este evento en el que celebramos el 28 aniversario de esta publicación. 28 años se dicen fácil. En estos años, Universitarios Potosinos se ha modificado y reinventado. Nació como una revista que informaba el quehacer de los universitarios para los universitarios. Pero debido al interés que el público tenía por este ejemplar, poco a poco se transformó en una revista de divulgación y llegó a ser lo que conocemos hoy en día. Una revista que acerca la divulgación científica a quienes no somos expertos. Miles de páginas se han escrito en estos años. Cientos de colaboradores extranjeros, nacionales y de esta casa de estudios han compartido su conocimiento a través de estas páginas. A todos ellos agradecemos infinitamente por confiar en esta publicación, pero sobre todo, nuestro entero agradecimiento a los lectores que han permanecido con Universitarios Potosinos en estos 28 años. Sinceramente, muchas gracias. El día de hoy, agradezco de manera especial la presencia en este evento de cada uno de los que hoy conforman el Presidium. El doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchas gracias, señor rector, por estar aquí. Del doctor Amaury Pozos Guillén, secretario de Investigación y Posgrado de la UASLP. Muchas gracias por su presencia. De la doctora Rosalba Medina Rivera, directora del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias, doctora, por aceptar nuestra invitación. También agradezco la presencia de la maestra Aurelia de la O, directora de Comunicación e Imagen de la UASLP y directora general de Universitarios Potosinos. Gracias por su presencia. Y de la maestra Estrella Burgos, editora de la revista Cómo Ves de la UNAM, quien nos acompaña de manera virtual. Asimismo, agradezco también la presencia de los consejeros editoriales de Universitarios Potosinos, a nuestros columnistas y participantes de las actividades que hemos organizado para celebrar la ciencia en este aniversario de esta publicación de divulgación científica. Muchas gracias por ser partícipes de este evento. A continuación, el doctor Amaury Pozos Guillén nos dará unas palabras. Muy buenos días. Me da mucho gusto tener esta participación. Como bien se ha dicho, 28 años se dicen muy fácil, pero son 28 años que han sido llenos de innumerables desafíos, pero que al mismo tiempo han sido pues de mucho beneplácito para toda la comunidad universitaria. Señor rector Alejandro Cermeño, doctora Rosalba, muchísimas gracias por acompañarnos y ser parte también de esta celebración. Quiero decir que en principio, pues bueno, el llegar a la comunidad no solamente científica, sino también a la comunidad que está interesada en el quehacer de los investigadores, es de particular importancia. La importancia de la divulgación, la importancia del fomento a la ciencia, hoy en día son dos aspectos de fundamental importancia en nuestro quehacer. Además, la divulgación de la ciencia representa hoy un instrumento importante de acceso abierto y Universitarios Potosinos cobra una particular relevancia por hacer posible esto. La divulgación es parte importante de la tarea científica porque garantiza el acceso al conocimiento de toda la comunidad. Es una excelente manera de hacer frente a la llamada infodemia, conocer las fuentes oficiales y tener de primera mano la opinión de los expertos resulta fundamental. El acceso abierto, además, posibilita colaborar
con diferentes actores. Se ha dicho recientemente, bueno, que hay una mayor eficiencia en la producción de conocimiento. Además, hay transparencia en el uso de los recursos y una mayor adecuación entre las demandas sociales y la producción del conocimiento científico. Y esto no podemos pasarlo por alto. Por ello, es muy necesario unir diferentes esfuerzos, además de generar políticas de acceso a la información. En el mundo hay múltiples ejemplos de ello, en Europa, en América Latina, por supuesto, en donde la promoción del desarrollo de infraestructura para el acceso abierto ha dado lugar, sobre todo, a la creación de repositorios tanto internacionales como nacionales. Un ejemplo claro de la relevancia que tiene la ciencia abierta, que por supuesto es cada vez más compleja, pues es que tan solo en el último año, o si consideramos de enero del 2020 a la fecha, periodo en el que hemos estado inmersos en esta contingencia sanitaria, tan solo en el área de la salud y tan solo considerando una sola base de datos, hay poco más de 120,000 publicaciones. Esto requiere, por supuesto, entonces, diferentes esfuerzos para que la comunidad, no solamente científica, sino la comunidad en general, tenga acceso a esta información. Es por ello que hoy, de manera muy especial, y agradezco también la oportunidad de dirigir este mensaje con motivo de estos primeros 28 años de la revista Universitarios Potosinos. Sin duda alguna, y como lo hemos visto en los años recientes, estos no solamente intentos, sino realidades de renovarse, de elevar los criterios de calidad de las publicaciones y, por supuesto, de innovar en los formatos de presentación, resultan un instrumento, resultan un motivo cada vez más viable para nuestras investigadoras y nuestros investigadores para que decidan publicar en este espacio. Sirva estas palabras también para hacer una invitación a todas y a todos para seguir publicando en Universitarios Potosinos. Además, la accesibilidad, la innovación que estos instrumentos representan como un espacio de ciencia abierta, representa y representará un nuevo reto en los próximos años. Me uno, por supuesto, a las felicitaciones por estos primeros 28 años de la revista Universitarios Potosinos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora le cedemos la palabra a la doctora Rosalba Medina Rivera. Buenos días a todos. A nombre del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, agradezco al doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, rector de esta casa de estudios, por haber invitado a este consejo a ser parte de la celebración del 28º aniversario de esta revista. Doctor Amaury de Jesús Pozos Guillén, secretario de Investigación y Posgrado, maestra María Aurelia de la O, directora de Comunicación Social, y también agradecer a la licenciada Adriana del Carmen Zavala Alonso, coordinadora editorial de la revista Universitarios Potosinos. Esta revista fue fundada en 1993 y aunque originalmente se creó para un público específico, el de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, evolucionó y hoy se posiciona como una revista de divulgación científica para todos. La divulgación de la ciencia es una noble tarea, pero no es fácil. Busca dar a conocer a la sociedad los hallazgos
que con rigurosidad científica se han conseguido como producto de las investigaciones. Es decir, busca ser accesible el conocimiento especializado entre el mundo científico y el resto del mundo. No todos los científicos son divulgadores, ni todos los divulgadores son científicos, pero hay extraordinarios divulgadores y revistas de divulgación científica. Como señala Briceño, la ciencia y la divulgación son complementarias. Mientras la ciencia se apoya para darle sentido a sus conceptos en metodologías teóricas y prácticas, la divulgación se apoya en herramientas de lenguaje para explicar los conceptos de la ciencia, reproducir las imágenes, usar los modelos y rescatar el espíritu del conocimiento científico. Pero no se trata solo de redactar una noticia científica, se trata de expresar ideas, resultados de hipótesis, planteamientos y tesis, entre otras, de forma clara y llana, pero además esta forma debe expresar originalidad, sentido, convicción, firmeza, así como el carácter de quien escribe de forma objetiva. Todos los que formamos parte del sector de ciencia, tecnología e innovación coincidimos en señalar que el quehacer científico no tiene un impacto tangible si los avances realizados en la investigación científica y la innovación tecnológica no se difunden en el conjunto de la sociedad. Es indudable que los científicos constituyen un importante eslabón en la cadena de comunicación y transmisión del conocimiento científico, lo que hace evidente la importancia de la difusión y la divulgación, y la importancia de los divulgadores, sean estos o no científicos. Aprovecho para compartirles que, dada la importancia de la divulgación científica, este año el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología se sumó al comité organizador del Premio Estatal de Periodismo y esperamos que en la convocatoria 2022 incluya por primera vez la categoría de periodismo científico, una categoría que reconocerá la divulgación del quehacer científico en el Estado. Esta acción se suma a otras que se han impulsado desde el COPOCIT, como la revista Tecnodisruptiva, una revista digital creada en 2020 con el objetivo de difundir y divulgar el quehacer científico, tecnológico y de innovación en el Estado. Por ello, sabemos que integrar y publicar una revista es todo un reto y conlleva un gran proceso de aprendizaje para el que coordina, el que aporta, el que integra, el que diseña, el que revisa y el que finalmente valida. Todo nuestro reconocimiento al equipo de la revista Universitarios Potosinos que la hace posible. No olvidemos que la divulgación de la ciencia es un acto de comunicación, ya sea con pares, es decir, entre especialistas que expresan sus resultados y logros, o con diversos públicos no especializados, que a pesar de ello absorben dicho conocimiento para utilizarlo de manera útil. Por ello, la posibilidad que ofrecen los medios de divulgación, como las revistas científicas, para ejercer esta difícil pero noble tarea, constituye una valiosa oportunidad para el intercambio de información con los pares y con el conjunto de actores interesados en los temas investigados que contribuyen a enriquecer el conocimiento y cultivar la cultura. Hoy la revista Universitarios Potosinos se encuentra posicionada como un referente en la divulgación científica en el Estado. Todo nuestro reconocimiento por la labor desarrollada a lo largo de estos 28 años y muchas felicidades a todo el equipo que la hace posible y a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por mantenerla vigente en el tiempo. ¿Quién debe divulgar la ciencia? Se ha concluido que no importa quién lo haga, lo importante es que se haga bien. Continuemos divulgando la ciencia y que esta celebración
de la revista Universitarios Potosinos nos permita sociabilizarnos y apasionarnos aún más por la ciencia. Enhorabuena a todo el equipo de la revista. Gracias. Ahora el rector Alejandro Javier Cermeño Guerra nos dará un mensaje e inaugurará de manera oficial este evento. Buenos días todavía a todos. Muchas gracias por permitirme estar en esta inauguración del aniversario 28º de Universitarios Potosinos. Me da mucho gusto saludar antes que nada a la doctora Rosalba Medina Rivero de la dirección de Coposit. Muchísimas gracias por su apoyo, siempre incondicional hacia la universidad, pero en todos los proyectos científicos y de divulgación como este siempre nos ha apoyado mucho. Doctora, muchísimas gracias. Saludo con mucho gusto y respeto al doctor Amaury Jesús Pozos Guillén, secretario de Investigación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Adriana, muchas gracias por tu coordinación de la revista Universitarios Potosinos, muchísimas gracias. Y Aurelia de la O, muchas gracias, Auri, por ser la editora de esta interesante e importante revista. Con mucho gusto y a distancia saludo a la maestra Estrella Burgos, directora editorial de la revista ¿Cómo ves?, de la UNAM, una institución para todos, una gran referencia a la universidad pública más importante de Latinoamérica, y seguramente la maestra Estrella con muchísimo gusto está participando para difundir sus conocimientos hacia nosotros, que seguramente serán muy bien apreciados por toda la comunidad. Es importante estar en este inicio del arranque de la actividad Comunica la Ciencia, un ciclo de conferencias y talleres de divulgación científica que se van a realizar a lo largo de esta semana con objeto de conmemorar el 28º aniversario de nuestra revista Universitarios Potosinos. Bien lo decía la maestra, la doctora Rosalba, divulgar la ciencia no es fácil y no todo divulgador es científico y no todo científico es buen divulgador. Pero para eso las revistas científicas tienen que tener un proceso y un comité editorial que hace unas grandes labores para que el científico pueda llegar a informar a la comunidad no científica. Lo decía muy bien el doctor Amaury, definitivamente el objetivo de esto es que la ciencia llegue a la gran mayoría de la población que no somos científicos, que llegue en un lenguaje entendible y que se difunda el conocimiento científico como una de las actividades sustantivas de la universidad, que es la difusión de la ciencia. No solo hay que generarla, sino hay que difundirla. Y estoy seguro que lo están haciendo muy, muy bien. Me dio mucho gusto la propuesta de la doctora Rosalba de impulsar un premio hacia el periodismo científico, de divulgación científica. Creo que es muy importante para todos los que escriben en esta revista y en muchas otras revistas del Estado que tratan de difundir la ciencia y la cultura. Creo que es importante voltear a verlos, acercarnos a ellos y ver que están haciendo las cosas bien y que se les pueda reconocer su trabajo. Es importante acercar la ciencia a los que no somos científicos, eso lo comentó el doctor Amaury, ya se lo dije hace un momento, pero también hay que saber qué calidad de ciencia hay que difundir, y para eso está el comité editorial de la revista, que hace una gran labor y que le agradezco nuevamente a la maestra Aurelia Lao que lo presida, porque estoy seguro que ellos hacen una buena filtración y una buena adaptación del conocimiento científico hacia un lenguaje más entendible hacia la comunidad y la sociedad en general. Ahora, con estas nuevas evoluciones causadas por muchas causas entre salud y económicas, pero básicamente la salud por el COVID-19, que todos sabemos existe y está aún entre nosotros, es importante que el mundo se revalore la importancia de desarrollar nuevamente los avances científicos y sobre todo en el ámbito de salud, que ahora es muy importante, y que se puedan difundir. Así es que nuestra publicación Universitarios Potosinos no pierde vigencia y por el contrario evoluciona y se adapta
ante las diversas posibilidades que nos da ahora la web 2.0 y que nos permite llegar a mucha gente que está fuera de nuestro ámbito personal y que podemos estar seguros que se difunde nuestro conocimiento científico a todo el Estado, a todo el país e incluso a muchas partes del mundo. Y esto es una de las cosas que todas las universidades públicas deseamos, que nuestro conocimiento sea para beneficio social y logre tener unos grandes resultados en el menos tiempo posible, acortando costos, aumentando la eficiencia de los recursos que se nos otorgan para realizar esas investigaciones. Es importante que este tipo de revistas tengan la difusión de la ciencia, que es muy trascendente, pero que sea de acceso abierto a la población. Porque ustedes lo saben, como científicos, que son la gran mayoría de los que están aquí, los que nos escuchan, muchas veces la información científica tiene un costo muy alto, que actualmente con las condiciones socioeconómicas que estamos viviendo en muchas partes del mundo y en el país en especial, el acervo es muy caro y poco accesible a muchas instituciones como la nuestra. Entonces, la difusión de la cultura en acceso abierto, la difusión científica en acceso abierto, creo que es algo que tiene un gran valor en estos días. Yo les agradezco a todos su presencia en este auditorio, su presencia por medio de las redes sociales. Agradezco infinitamente a la maestra Estrella Burgos su próxima conferencia, que estamos deseosos de escucharla. Y sin más preámbulos, les digo que procederemos a la declaración inaugural de estos festejos del 28º aniversario de la revista Universitarios Potosinos. Siendo las 11:27 horas de este lunes 24 de mayo del 2021, declaro formalmente inaugurado el ciclo Comunica la Ciencia y les invito a seguir con atención cada una de las actividades programadas para la celebración de este número 28 de nuestra revista. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buen día y que tengamos muchísimo aprendizaje en estos días de comunicación científica. Gracias. Muchas gracias, señor rector. De esta manera, damos por terminada la inauguración del aniversario, no sin antes agradecer al equipo editorial de Universitarios Potosinos y a cada uno de los que participaron en la organización de este evento, así como el apoyo que hemos recibido por parte de la maestra Auri. A continuación, los dejamos con la maestra Estrella Burgos, quien nos hace el honor de impartir la conferencia Algunos retos y tendencias de la divulgación. Y los invito a que estén atentos a las actividades que durante esta semana tendrán lugar y que se transmitirán por la página de Facebook de Universitarios Potosinos. Muchas gracias. Bueno, pues me han pedido que yo hable de retos y tendencias en la divulgación. Yo hablaré de algunos, por supuesto, porque hay muchos. Y estuve pensando mucho en el tema cuando me lo propusieron. Dije yo, bueno, pues ¿de qué dependen los retos en realidad al interior de una disciplina como la divulgación de la ciencia? Y pues yo creo que dependen de cómo uno la concibe y de lo que quiere conseguir con esa disciplina. Entonces, me fui inmediatamente, me remití a mi maestro y mentor, el doctor Luis Estrada. Él ya no está con nosotros, lamentablemente, pero tuvo una carrera larga y muy fructífera. Y él decía esto, que me parece que es lo fundamental en la divulgación de la ciencia, ¿no? Él decía que con la divulgación se busca, y subráyenlo, acrecentar la cultura científica. Cultura con todas sus letras, es decir, algo vivo, orgánico, usual, con lo que las personas vivan y convivan. Científica también en un sentido profundo, que implique no solo conocimiento, sino una participación de la vida y la actitud, de la pasión y la crítica que las prácticas científicas conllevan. El doctor Estrada dijo esto desde hace más
de 30 años. Era un gran visionario y creo que la divulgación ha caminado cada vez más en el sentido en el que él la concebía, de acrecentar esa cultura científica, contribuir a que todos tengamos esta cultura y a que entendamos que la ciencia es parte de todo lo demás de la cultura, de todas las otras áreas de lo que normalmente se entiende como cultura. Y la parte que me parece sustancial, además ahora en el momento tan crítico que estamos viviendo, es que implique no solo conocer, no que solo la gente sepa de temas de ciencia, tenga nociones de conceptos, sino que sea que pueda participar en la vida y la actitud que esas prácticas científicas conllevan. Lo que ahora se llama apreciación social de la ciencia o participación social en la ciencia. Hay muchos nombres ahora para referirse a lo que las personas que no se dedican a la ciencia pueden hacer en relación a la ciencia. Entonces, yo quisiera que tengan esto en mente, porque en realidad yo creo que esta frase, esta frasecita que parece tan sencilla, pues no es tan sencilla, encierra toda una concepción de lo que debe ser la divulgación en términos del beneficio que puede aportarle a todos. Entonces, bueno, en este sentido, y aquí voy a usar pues realmente puros ejemplos de la revista Como Ves, porque es el medio que más conozco. Tengo 22 años dirigiendo esa revista. Y bueno, o sea, ¿qué se quisiera o qué debiera hacer la divulgación según como la entendemos nosotros en Como Ves y muchos otros colegas? Bueno, primero información actualizada, claro, la divulgación pues tiene la misión de actualizarnos en los avances de la ciencia. Eso es muy claro. Pero esos avances tendríamos que darlos en un contexto, ¿no? ¿Dónde se dan? ¿Qué es y cómo funciona la ciencia que da lugar a estos avances? Y llevarnos finalmente a dar una imagen realista de la ciencia. Y aquí voy a estar mezclando retos con tendencias y con aspiraciones que yo considero que son muy importantes en este sentido. Una imagen realista de la ciencia. ¿Por qué? Porque pues muy a menudo nos encontramos con cosas que hay en los medios que no dan una imagen realista. Desde las que maltratan a la ciencia en el sentido de que es injusto, como le dicen a las personas que la ciencia no sirve o que la ciencia es rígida o que la ciencia solamente es de genios o que hay unas mentes perversas en los científicos que quieren hacernos daño, hasta el otro extremo, que es decir que la ciencia es todopoderosa, que todo lo puede y que además es monolítica y pues nada de eso es realista, ¿no? La ciencia no es todopoderosa, no es monolítica, está cambiando, es dinámica, se revisa a sí misma y una cosa sumamente importante y es que tiene una gran capacidad para corregir sus errores. Cuando revisa y da con nueva evidencia, entonces cambia las cosas. Entonces, en toda esta gama de ideas erróneas sobre la ciencia es donde tenemos que trabajar los divulgadores para tratar de que se dé esa imagen realista. La ciencia, como toda empresa humana, tiene también sus errores, tiene sus problemas, pero finalmente, como está construida y como va caminando, es la herramienta más eficaz que tenemos de conocer nuestro entorno, de conocer en nuestro entorno natural y nuestro entorno social. Y como dice una persona que yo admiro mucho, el doctor Marcelino Cereijido del CIMBESTAB, del Politécnico, pues él dice, ¿quién sobrevive mejor? ¿Quién tiene más posibilidades de sobrevivir? Pues aquel que mejor conoce su entorno y puede interactuar con ese entorno y puede pues salir adelante ante las dificultades que le plantea ese entorno. Bueno, por supuesto, la divulgación debe combatir noticias falsas y charlatanerías. Y esto se ha vuelto, como ustedes se imaginan, cada vez más importante en esta pandemia. Aquí yo les puse una columna de Martín Bonfil, que publicamos cada mes, su columna, Ojo de Mosca, y era muy al principio de la pandemia, ¿no? Todas las mentiras que se empezaron a decir.
es asombroso la cantidad de cosas incorrectas, de plano falsas, que se dicen en relación a una situación tan difícil como la que estamos viviendo todavía de la pandemia. Y aquí, bueno, un reto es combatirlas, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la tendencia para combatir esas noticias falsas y charlatanerías? Una tendencia muy importante y que yo he visto en estos congresos que se mencionaron al principio, a donde tengo el gusto y el privilegio de poder ir, es que, pues, una parte muy importante de lo que tiene que ver con comunicación de la ciencia, especialmente en los medios de comunicación masiva, pues ahora tiene que ver con desmentir las charlatanerías. Han surgido muchos sitios web, muchas publicaciones que se especializan en eso, en estar constantemente detectando las barbaridades que se dicen por ahí y explicándole a las personas por qué son barbaridades, por qué no están basados en evidencia científica. Y es una carrera que yo la veo como en los deportes, ¿no? El dopaje y el antidopaje, ¿no? Siempre, pues, una va delante de la otra, ¿no? A veces va el dopaje, a veces va el antidopaje. Encuentran que alguien tomó una sustancia que le dio una ventaja injusta sobre sus compañeros atletas, pero a la siguiente vez ya hay una nueva. Entonces hay que inventar otra nueva manera de detectarla. Bueno, un poco así estamos en la divulgación de la ciencia y en general en toda la comunicación de la ciencia, donde incluyo, por supuesto, al periodismo científico o periodismo de ciencia. Pero este fenómeno se ha vuelto muy terrorífico y espero que platiquemos más de esta cuestión. Voy a adelantar un poquito y después regresaré a este tema que me parece que es uno de los temas cruciales en este momento. Bueno, la divulgación pues también tendría el reto de acercar al público a la ciencia de una manera que sea lúdica. Y para que sea lúdica pues tienen que apelar a su curiosidad, a su capacidad de asombro y más que nada a sus emociones. Si nosotros no nos emocionamos con algo, realmente no nos importa. Esa es la verdad, se nos olvida. Algo que nos produce una emoción intensa es algo que vamos a recordar. Y si esa es una emoción positiva, probablemente es algo que vamos a compartir también con los demás. Bueno, y por supuesto dar cuenta de las investigaciones que pueden tener un gran impacto en la sociedad, que pues que con el correr de los años van a cambiar muchas cosas. Aquí les puse un ejemplo del premio Nobel de Química más reciente, el del año pasado. El de este año pues, se entregará en octubre. Y se lo dieron a dos mujeres, a Emmanuelle Charpentier y a Jennifer Doudna, por descubrir la técnica CRISPR, que es para editar el genoma humano. Bueno, esta técnica se descubre, y no solamente fueron ellas, también hubo otras personas, en particular un investigador en España, en que encuentran que unas bacterias, pues eso es lo que hacían, editaban su propio genoma y sobrevivían mejor gracias a eso. Bueno, esto es algo que va a cambiar mucho, cómo nos aproximamos a la medicina personalizada, pero también a las vacunas, por ejemplo, ahora contra la COVID-19, simplemente editar nuestra información genética. Pues es un portento y al mismo tiempo, pues también tiene un montón de aristas y plantea muchas consideraciones éticas. Esto es algo que se puede usar para un gran beneficio, pero también se puede usar para cosas no tan loables. Al grado que Jennifer Doudna, que es la señora que ven ustedes aquí a la derecha, escribió un libro muy bonito con un estudiante suyo de doctorado que se llama Una grieta en la creación, porque ella misma se quedó verdaderamente impresionada pues de la gran capacidad de cambiar las cosas que tienen esta tecnología. Bueno, aquí hay otras, ¿no? Por ejemplo, carne cultivada. Ahora está la situación de que la forma en que producimos carne, la ganadería intensiva, pues está haciendo estragos en el medio ambiente. La producción de carne, por ejemplo, pues consume una gran cantidad de agua, acaba con ecosistemas, los convierte en pastizales, deforesta. Bueno, tenemos alternativas como
carne de laboratorio que ya se está desarrollando. Eso creo que va a tener un impacto muy positivo. La computadora cuántica es otro desarrollo, otro avance muy importante del que tenemos que estar todos informados, porque si realmente se logra la computación cuántica, pues va a ser una revolución en la tecnología, como lo fueron las computadoras que usamos ahora, desde la que yo les estoy hablando en este momento. Entonces la divulgación tiene que, o debiera que, aceptar y afrontar el reto de hablar de todas estas cosas que a veces son muy difíciles, ¿no? Si hay algo difícil de divulgar es la mecánica cuántica, que es la teoría de la física que está detrás de esto, de la computadora cuántica. Y entonces todo el tiempo hay que estar buscando maneras de comunicarnos con el público para poder sacar estas cosas, para poder compartirlas y darles también la oportunidad, que es muy importante, y dárnosla como miembros de la sociedad, de opinar de todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, por supuesto, sobre los sismos, el cambio climático y la pandemia, ¿no? La divulgación tiene el gran reto de explicar qué hace la ciencia y cómo lo hace ante situaciones como estas. Ahora ya todos nos sentimos epidemiólogos, vacunólogos, biotecnólogos, pero la realidad es que toda la biotecnología que está detrás del desarrollo de las vacunas y de los fármacos es sumamente compleja. Bueno, la ciencia es compleja. Y eso es algo muy importante que la divulgación necesita transmitir, que es compleja, que eso no quiere decir que no sea accesible para los que no nos dedicamos a la investigación, pero es compleja. Entonces, también esto es un punto muy importante, y creo que hoy como nunca, después ya de más de un año de esta terrible pandemia, pues podemos apreciar la gran importancia que tiene que comuniquemos esto y que lo comuniquemos bien. Cómo funcionan las vacunas, qué son las variantes del coronavirus causante de la COVID, si nos deben preocupar o no, que son cuestiones todas que en este momento son esenciales, pero que las podemos platicar, contar y compartir de una manera que también, pues que refuerce esta imagen realista de la ciencia, de lo que la ciencia puede hacer, de lo que no puede hacer. Mucho se dijo, pues todas estas gentes que yo no sé con qué objetivos, con qué fines están todo el tiempo tratando de demeritar lo que se está haciendo para remediar esta pandemia, diciendo, no, es que estas vacunas se desarrollaron muy rápido. Entonces, seguro que no sirven, seguro que son peligrosas, seguro que tienen muchas cosas que no nos dicen. Cuando en realidad, pues, estas vacunas se pudieron desarrollar por todo el trabajo previo, por todos los desarrollos en biotecnología que ya había. Si no, no se hubieran podido desarrollar en ese tiempo, y porque además hubo un esfuerzo global de financiamiento y de compartir información entre los grupos de ciencia para desarrollar estas vacunas. Entonces, más bien, lo que nos muestra el desarrollo de las vacunas es que la ciencia funciona, y que, por ejemplo, que los países inviertan en ciencia básica, como por ejemplo, entender qué es un genoma, secuenciar ese genoma y decir este virus es así y asado, y tiene estas secuencias, pues es lo que permite desarrollar las vacunas. Y eso creo que es algo fundamental que tenemos que comunicar lo mejor posible. Y bueno, y contar las historias de la ciencia, por supuesto, ¿no? En el hablar en el cómo están esas historias y quiénes son los protagonistas de esas historias. Cada vez más, la verdad es que los protagonistas son grandes grupos de investigación de muchos países. Ya no es una persona, ya no es un genio solitario, ya no es una Marie Curie, sino que son muchas personas. Pero bueno, aquí les puse un ejemplo de un artículo que sacamos sobre June Almeida, que fue una científica escocesa que pues fue la primera que descubrió un coronavirus humano, y ella le puso ese nombre por cómo se ven en el microscopio electrónico. Esta señora era buenísima con el microscopio electrónico, y gracias a ella pues se conoce la estructura de los coronavirus, y ya después vino la secuenciación genética. Esto es algo que ya hizo hace muchísimos años, hace muchas décadas, y vean qué importante ha sido para que hoy podamos compartir este virus. Bueno, idealmente, si lo hacemos bien, vamos a motivar al público a saber más, a conocer más, a hacerse más preguntas.
Porque finalmente la divulgación es una actividad a la que el público accede porque quiere, es voluntaria. Y ahí está un reto tremendo de la divulgación. ¿Cómo hacemos que a la gente le interese? ¿Cómo hacemos que quiera conocer los productos de la divulgación? Y sobre todo, ¿cómo hacemos que quiera realmente poner el esfuerzo que se necesita? Porque si bien es accesible, la divulgación tiene el reto de hacer accesible la ciencia al público. La ciencia es compleja. Entonces el público de todas maneras va a tener que hacer un esfuerzo cognitivo. ¿Y cómo lo convencemos de que haga ese esfuerzo? Esa es la cuestión. ¿Cómo le decimos, mira, vale la pena? No es fácil, pero vale la pena. Porque la verdad es que casi todo lo que vale la pena no es fácil en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y bueno, y explicar lo que está ocurriendo. Eso lo hemos visto, ha sido fundamental en esta pandemia. Y una de las cosas que la divulgación debe comunicar, y que lo ha intentado, y creo que hay muchos muy buenos ejemplos en el mundo entero, es cómo nos sentimos. Esta experiencia inédita de quedarnos, los que pudimos quedarnos en casa más de un año, salir a caminar, pero nada más, cómo nos ha afectado emocionalmente y sobre todo cómo nos ha afectado vivir con miedo. Con el miedo a infectarnos, con el miedo a infectar, con el miedo a enfermar, con el miedo a morir. ¿Qué nos hace eso en términos del estrés que nos causa y cómo podemos combatirlo, cómo podemos sentirnos mejor, qué estrategias hay? Bueno, de todo eso tiene que ocuparse la divulgación de la ciencia. Y son retos enormes y en este momento estamos los divulgadores y los investigadores en comunicación de la ciencia y las personas que hacen ciencias sociales, por ejemplo, como en la psicología, como en la sociología, como en la antropología, pues estamos aprendiendo cómo hacer frente a este reto, cómo comunicar lo mejor posible. Y es muy pronto para decir si lo estamos logrando todavía. Hay que tomar distancia, las cosas están pasando muy rápidamente y nos sorprenden todos los días, ¿no? Lo que ocurre, como la cuestión de las variantes, como las decisiones que se toman en las políticas públicas en los distintos países. Yo de pronto siento que vamos a una velocidad pues tremenda, que no nos ha dejado por la situación tomarnos un respiro y decir, a ver, ¿lo estamos haciendo bien o no? Y por supuesto, esclarecer las cosas para que se entienda qué está pasando, ¿no? Para que la gente pueda saber. La gente no tiene por qué saber inmunología, bueno, dicen los que saben que el sistema inmunitario, después del sistema nervioso, con el cerebro, es el sistema más complejo de nuestro cuerpo. Y realmente sí. Y hay muchas cosas del sistema inmunitario que no sabemos, pero hay muchas que sí sabemos. Y sabemos cómo produce nuestro cuerpo anticuerpos. Y por eso podemos hacer vacunas. Y es una historia que no solo es pues nuestra esperanza para salir de esta pandemia, sino que además es formidable. Lo que hace el cuerpo humano en el sistema inmunitario es de verdad extraordinario. Yo por ejemplo, no sabía, y me enteré investigando para esta historieta que nos ilustró Beatriz Gutiérrez de Velasco, cómo hace el cuerpo anticuerpos, cómo los fabrica. Y la increíble revelación de que nuestras células B, que son unas células que forman parte del sistema inmunitario, que se producen en la médula ósea, pues tenemos una cantidad así, realmente, bueno, aquí dice 10,000 millones de células B distintas y más o menos es la estimación. Y con distintas quiero decir que cada una de esas es capaz de reconocer a un agente extraño, distinto, que entra a nuestro organismo. O sea, 10,000 millones. Y ahí está, aunque a lo mejor ese agente extraño nunca aparezca, pero ahí está, lista. Y si entra, lo va a reconocer y va a empezar a fabricar anticuerpos y a alertar a otras células del sistema inmunitario. Bueno, este es un conocimiento que ha tomado muchas décadas desarrollar, entender, comprobar. Y esta es una parte que a mí me parece absolutamente maravillosa y que si podemos transmitir eso, pues la gente le podrá dar una oportunidad a la ciencia, ¿no? Y bueno, como las vacunas, pues hay otros grandes problemas como el cambio climático, el problema de
de que hoy mismo no estamos avanzando a sociedades sustentables, pero estamos empezando a hacerlo. La economía circular es algo que nos va a ayudar muchísimo a hacer eso. Me encantaría platicarles de la economía circular, pero será en otra ocasión. Y bueno, y en el fondo de todo esto, el reto es fomentar el pensamiento crítico. Al final de cuentas, muchos pensamos que lo más importante es que todos desarrollemos nuestra habilidad de cuestionar, de ser escépticos, de decir dónde está la evidencia. En todos los ámbitos de la vida, no nada más en la ciencia, sino en todos los ámbitos de la vida. Y también en esta pandemia se ha visto muy claro eso. Justamente ayer, Martín Moffitt, nuestro columnista, nos mandó a varios chats de WhatsApp unos videos que están circulando ahora. No sé si los han visto, pero bueno, ponen a una persona con su bracito descubierto, diciendo, aquí la vacunaron. Y miren, yo tengo un imancito y se lo voy a poner y se le va a pegar donde la vacunaron, porque la vacuna tenía una nanopartícula que en realidad es un rastreador. Bueno, a mí me impresiona que a alguien se le pueda ocurrir algo tan extraordinariamente absurdo, ¿no? Pero la cuestión es cómo combatimos ese tipo de información falsa. Y he estado leyendo mucho de eso y a especialistas y pues muchos lo que aconsejan es decir, a ver, no decir como lo que yo acabo de decir ahorita, esas barbaridades, sino decir, bueno, a ver, vamos a suponer que sí. ¿Ok? ¿Para qué? Uno, ¿para qué alguien querría o alguienes querrían ponernos un dispositivo que nos rastree? La verdad es que ya saben bastante de nuestra vida, ¿no? A través del internet y de todas las cosas que vemos y de todo lo que le hacemos clic, ¿no? Eso usan todos los algoritmos que nos venden cosas. Entonces, ¿para qué alguien quería rastrearnos? Imagínense cuántos datos surgirían de quién iba a analizar todos esos datos y con qué fin. Eso por un lado. Por otro lado, ¿es posible realmente meter un rastreador en una vacuna? Pero que además el rastreador tenga propiedades magnéticas, como para unirse a un imán. Entonces, como que hay que ir desmontando esto, pero por un lado diciendo, vamos a suponer que puede ser, y sobre esa base lo vamos a cuestionar. Y no es que la gente sea tonta o sea ignorante, no, sino que lo que le están presentando, de la manera en que se lo presentan, es sumamente atractivo. Y además, si me están enseñando, yo estoy viendo en un video que ahí se queda el imán. Bueno, dicen que se queda, ¿verdad? Ya sabemos que se puede trucar cualquier cosa el día de hoy. Pero tenemos que irlo desmontando con base en la evidencia. Y darle crédito a la gente y empezar a averiguar por qué la gente cree en las cosas que cree. Y eso no es porque la gente sea tonta o sea ignorante, eso tiene que ver con su entorno, con su cultura, con su educación y con su vida cotidiana. Todo eso conforma un sistema de creencias. Y si desde la divulgación de la ciencia no tratamos de entender ese sistema de creencias, pues difícilmente vamos a ganarles la mano a los charlatanes, a los que inventan noticias falsas. Y bueno, aquí un resumen del asunto de la imagen realista de la ciencia, que la ciencia no está reservada a los genios. Yo no sé, los que sean más mayorcitos, que sean como yo ahora, pues tal vez recuerden que en la escuela uno le enseñaba que solamente un genio podía hacer ciencia. Había que ser Marie Curie o había que ser Albert Einstein. Y yo sabemos que no. Bueno, que ellos sí eran una cosa muy impresionante, pero cualquiera puede hacer ciencia, como cualquiera puede hacer arte, como cualquiera puede hacer carpintería, como cualquiera puede producir alimentos. Sí, aprende a hacerlo, sí se prepara para hacerlo. La ciencia es dinámica y es cambiante con base en la evidencia. Este es un punto que ahorita tenemos un ejemplo muy a mano para ilustrar. El asunto de los aerosoles y de la transmisión del virus causante de la COVID-19. Ahora está apareciendo información muy bien investigada de por qué al principio de esta pandemia ni siquiera la Organización Mundial de la Salud reconocía que la transmisión aérea, es decir, la transmisión por aerosoles,
es la forma más importante de transmisión de la COVID-19. Se hablaba de las gotitas que puede emitir una persona al estornudar, nos decían estornude así, ni siquiera se consideraba que los cubrebocas fueran muy importantes. Hubo una gran resistencia a aceptar que los aerosoles, que son partículas muy chiquititas, tenían el lugar preponderante en la transmisión. Si ustedes entran a la página del Colegio Nacional, a la página web, van a encontrar ahí una conferencia magnífica del doctor Mario Molina, tristemente ya fallecido, que fue pocos meses después del inicio de la pandemia, donde él presenta un trabajo que hizo con sus colegas. Mario Molina era un súper experto de la atmósfera, ganó su Nobel junto con otro investigador por descubrir el asunto de la destrucción de la capa de ozono. Y en este artículo que les menciono, pues decían, hay que considerar la transmisión por aerosoles de la COVID-19 por estas y estas razones. Y muchas personas dijeron, ellos no son epidemiólogos, ellos ¿qué saben de la transmisión de enfermedades? Pues resulta que sí sabían. Y hoy ya se está reconociendo mundialmente que ese es el principal medio de transmisión. Y eso tiene muchas implicaciones para la prevención, entre otras, la enorme importancia de ventilar los espacios. Y que eso va a ser crucial para que podamos volver a la oficina, para que podamos volver a la escuela. Entonces, la ciencia es dinámica y cambiante. Y también que esta idea de que no podían ser los aerosoles está afincada en algo que se dijo hace décadas y en una división muy arbitraria de tamaños de partículas que se hizo por un error de alguien que se fue transmitiendo. Y ahora ya hubo un todo grupo que investigó históricamente de dónde venía ese error en el área de la medicina. Eso nos muestra lo cambiante que es la ciencia y bueno, y la capacidad que tiene de decir, eso estaba equivocado. Y ahora ya sabemos que es así y entonces actuamos en consecuencia. Eso es maravilloso. ¿Cuándo han visto ustedes que una charlatanería se revise a sí misma o nos salga a decir nos equivocamos? Pues yo nunca he visto eso. La ciencia nos da resultados confiables. Desde luego, pues hay que mostrar la influencia que tiene en la sociedad, porque también como miembros de la sociedad tenemos el derecho al conocimiento científico ya consagrado en nuestro artículo 3 de la Constitución y en general en la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Y quién va a hacer posible que se cumpla ese derecho? Bueno, pues para que se cumpla necesitamos a la divulgación de la ciencia, necesitamos al periodismo de la ciencia. Si no, ¿cómo? ¿Cómo vamos a acceder todos a la ciencia? Y bueno, también mostrar otra parte de la ciencia que, pues, que es apasionante, que es realmente una aventura, porque se trata finalmente de conocer, de saber cómo es el entorno, cómo funciona el social y el natural. Y bueno, como toda buena aventura, pues está llena de peripecias y de obstáculos. Y se requiere de creatividad y de ingenio para salir adelante, como pasa en muchas otras disciplinas humanas, por ejemplo, y de manera particular, el arte. Esta es una cita de Kepler, el de las leyes de Kepler, que a mí me parece muy bonita porque pues sustenta lo que a mí más me gusta de la divulgación, ¿no? Él dice, las formas por las cuales los hombres, ahora diríamos hombres y mujeres, por supuesto, alcanzan el conocimiento sobre las cosas celestes, y yo diría sobre cualquier cosa, no son menos maravillosas que la naturaleza de esas mismas cosas. Es tan fascinante entender la naturaleza, por ejemplo, del universo, como el camino que se ha seguido para entenderla y todos los instrumentos que han tenido que desarrollar para hacer eso. Y así en cualquier disciplina científica. Es tan maravilloso lo uno como lo otro. Y si podemos mostrar eso, yo creo que a la gente le va a interesar la ciencia. Y sí tiene que ser un camino para que todos nos podamos apropiar de la ciencia. Y con todos digo todos, incluso los que hacen la ciencia. ¿Por qué? Porque los que hacen la ciencia están en cada quien en su campo. Y no necesariamente saben de los otros campos. Hoy no es posible saber de todo. Hay demasiado que saber, no da tiempo en la vida. Entonces también quienes hacen ciencia necesitan que les divulguemos otras ciencias que no son la suya y que podamos apropiárnosla para nuestro beneficio, el de nuestra comunidad y el de la sociedad. En este sentido, por supuesto, pues cada vez es más importante, y sí hay una tendencia en el mundo, de comunicar ciencia a los tomadores de decisiones, como los legisladores, como los funcionarios públicos, como los empresarios, todas aquellas personas
que están en posiciones de poder donde pueden tomar decisiones. Y la verdad es que estamos bien rezagados en ese camino, porque vemos muchas políticas públicas en el mundo entero que no están basadas en la ciencia, que no están tomando en cuenta la evidencia de la ciencia, que están basadas en otras consideraciones. Entonces, ese es un trabajo que todavía nos falta mucho, pero que ya hay muchos esfuerzos. Hay oficinas en algunos países que asesoran a los legisladores en temas de ciencia, a los gobernantes, pues porque ellos son como cualquiera de nosotros, ¿no? No son especialistas en los temas científicos y necesitan saberlos. Ahora, ¿cómo hacemos esa divulgación? Pues ese es el reto, ese es un reto. Primero que quieran, ¿no? Para empezar. Y luego que si quieren lo hagamos bien, de manera que se queden con pues se queden dándole una oportunidad a la ciencia, ¿no? Todo eso es lo que va a contribuir a que la ciencia sea para todos y de todos. Algo que necesitamos hoy más que nunca. Bueno, aquí para terminar esta parte del PowerPoint, nada más les dejo nuestra portada de junio, que va a salir ya en unos días, y es el desarrollo de vacunas mexicanas contra la COVID-19, donde, por cierto, está una que están desarrollando ahí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y los felicito mucho por eso, por estar trabajando en ese desarrollo y a todos los grupos que lo están haciendo, porque además lo están haciendo sin un apoyo sustantivo, digamos, sin el apoyo que se requiere de parte de las autoridades, de parte del gobierno, pero lo están haciendo. ¿Y por qué lo necesitamos? Pues porque esta pandemia nos ha enseñado que hay pandemias y que aparecen pandemias. La última grandísima fue en 1918. No pensamos que nos fuera a pegar una tan fuerte, pero tenemos que estar preparados. Y para estar preparados, pues tenemos que saber desarrollar estas vacunas, que es lo que están haciendo, entre otros grupos, allá en la Universidad de San Luis. Muchas felicidades por eso. Y bueno, este asunto, para poder afrontar estos retos, estos desafíos de la divulgación de la ciencia, pues necesitamos la ciencia de la divulgación de la ciencia. Como leía hace poco, ya no me acuerdo ni a quién, porque luego ando leyendo muchas cosas, pues así como la ciencia tiene que basarse en la evidencia, pues también la divulgación de la ciencia se tiene que basar en la evidencia. ¿En la evidencia de qué? Pues de por qué la gente piensa lo que piensa, de por qué cree eso, por qué cree lo otro, por qué tienen tanto éxito las charlatanerías y las pseudociencias, cuáles son las razones de fondo, quién ha estudiado eso. Y no solamente son los investigadores en esta área, que hacen investigaciones muy buenas, que publican en ya hay muchas revistas electrónicas impresas especializadas en comunicación de la ciencia en el mundo. Publican sus investigaciones, van y ven qué pasa, por ejemplo, con los visitantes en un museo de ciencia, hacen estudios de cómo percibe la gente la ciencia en los distintos países, qué piensa de la práctica científica, qué ideas tiene, pero también como yo lo mencionaba, los científicos sociales, que estudian a la sociedad y estudian a los individuos, y son ellos los que nos pueden decir por qué las personas somos como somos. Porque si no sabemos por qué somos como somos y creemos en lo que creemos, pues va a ser muy difícil que podamos hacer una comunicación eficaz de la práctica científica, del quehacer científico, de sus avances y de cómo procede. Bueno, yo aquí dejo este PowerPoint. Les dejo allí nuestra página web, comoves.unam.mx. Estamos a punto de renovarla. No se me desesperen. Todavía se ve así como muy antigüita, pero ese es otro de los desafíos, ¿no? Cómo actualizarnos con las nuevas tecnologías de la información y con la enorme competencia que hay por la atención del público en el contexto de esas nuevas tecnologías. Y abajo está un enlace a nuestra revista digital, que de momento está gratuita desde marzo del año pasado por la pandemia. Y ahí pues podrán leerla toda, hasta que ya no sea gratuita, porque pues tenemos que venderla, porque necesitamos los recursos para poder seguir haciendo la revista. Los invito a suscribirse, a darle una oportunidad a esta revista y a otras revistas de divulgación
Y como decía al principio, muchas felicidades a universitarios potosinos. Entonces ahora voy a dejar de compartir y si quieren, platicamos. ¿Qué les parece? Muchísimas gracias, pues maestra Estrella Burgos. Tiene pues muchos comentarios aquí en el chat de lo que es esta transmisión que estamos teniendo en este momento en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Nos dicen muchas felicidades por esta gran labor de divulgación de la ciencia. Quisiera preguntar, Nadia Cárdenas, ¿cuál ha sido lo más difícil para comunicar o informar en estos 22 años de Cómo Ves? Ay, pues es que no podría dar una respuesta, como hay muchos retos aquí, muchos desafíos. Por un lado hay disciplinas que es muy difícil comunicar, porque son muy complejas en el sentido de que están muy lejanas a nuestra experiencia. ¿Cómo? Decía yo, la mecánica cuántica, como la genética. Y también por la cuestión de conocimientos o ideas previas que puede tener el público y por esta competencia feroz de las pseudociencias, de los charlatanes. Eso es muy difícil de combatir. Ahora, yo estoy convencida que la divulgación de la ciencia tiene un componente creativo muy importante. En el caso de una revista, por ejemplo, desde luego la cuestión plástica, ¿no? De las artes visuales, del diseño, de la ilustración, pero también de la literatura, porque son las herramientas de la literatura las que nos permiten contar historias. Eso ha sido un reto, y en la revista hemos ido aprendiendo a contar historias en estos 22 años. Y hoy cada vez se acepta más que aquello que se cuenta como historia, no de ficción, como historia de qué pasó. Eso es lo que más nos impacta. Y fíjense que eso también explica el éxito de la charlatanería, porque la charlatanería siempre está en la anécdota, ¿no? O sea, por ejemplo, en la investigación clínica, ¿qué hacen? Ponen a miles de personas, les dan a unas un medicamento, a otras les dan un placebo, miden la respuesta, se tardan años en poder hacer esto para poder sacar un fármaco y decir, esto te puede ayudar con una infección o esto sirve para la diabetes. Es un trabajo monumental. ¿Qué hacen los charlatanes? No, es que a mi tía María, no sabes, estaba gravísima y entonces le dieron un tecito de quién sé qué y se curó. Eso es muy atractivo. ¿Por qué? Porque es una historia y porque es una persona concreta que tiene nombre y que nos la podemos imaginar. Y eso nos atrae mucho. ¿Quién sabe por qué el cerebro humano? Está muy demostrado, nos gusta eso. Entonces en la divulgación necesitamos aprovechar eso, pero con rigor y con base en la evidencia. Pero por eso tenemos que contar historias, por eso tenemos que poner personas en esas historias, las personas que han hecho el desarrollo científico y las personas que han interactuado con ese desarrollo. Y tenemos que contar historias. Entonces, ese éxito de la charlatanería tiene más que ver, yo creo, esa es una opinión casi personal, ¿eh? Tampoco tengo tanta evidencia, pero tiene más que ver con esa inclinación natural que tenemos por las historias, que con la ignorancia que podamos tener sobre algo y que nos tomen el pelo. Es que nos encantan las historias. Y la divulgación, la comunicación, tiene que tener eso muy claro. Quien lo tiene muy claro es la mercadotecnia. Son unos súper expertos en contar historias y por eso venden. Entonces también hay que ver a ese tipo de prácticas, ¿no? Para enfrentar estos retos. Hay muchos, pero quiero decirles que si no se dedican a esto, yo los invito a que lo hagan porque es un trabajo maravilloso. Excelente. También agradecemos a Yasmín Ochoa que nos dice, maestra, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Una felicitación por su conferencia. Quisiera saber qué apoyos necesitan las revistas de divulgación científica para seguir enfrentando los retos. Pues bueno, necesitamos por un lado, evidentemente, recursos. Nosotros, la nuestra en particular, pues tratamos de que se venda para que esos recursos se puedan utilizar en la revista, porque la verdad es que se vende mucho más barata de lo que cuesta hacerla.
pero somos una universidad pública. Y las universidades públicas, ustedes lo saben, tenemos ese compromiso y estamos para eso, para servir al público, a todos. Entonces, necesitan recursos financieros, un apoyo continuado. Se necesita fomentar mucho la profesionalización en la divulgación de la ciencia. Ya se sabe mucho, ya hay mucho conocimiento de cómo hacerlo lo mejor posible. Ya no hay razón para improvisar, realmente. O sea, ya está todo eso. Hay muchos recursos ahí a los que uno puede recurrir para formarse, para formar a otros. Entonces necesitamos también apoyo en ese sentido. Y un reconocimiento de que esta es una labor que requiere de gente que la sepa hacer. No podemos improvisar el diseño, no podemos improvisar la ilustración, no podemos improvisar la foto, no podemos improvisar los textos. Tenemos que hacerlo bien. Tenemos que hacer bien una revista que va a ser impresa, tenemos que hacer bien un sitio web, tenemos que hacer bien una aplicación, tenemos que hacer bien nuestra comunicación en las redes sociales, es decir, de una manera profesional basada en la evidencia, en la ciencia, de la divulgación de la ciencia. Y para eso se requiere mucho apoyo. Y como mencionaba yo, como está consagrado este asunto del derecho a la ciencia, pues ese es un apoyo que tiene que venir del gobierno. Digo, a veces la iniciativa privada, por fortuna, pues tiene fundaciones que aportan, pero finalmente no es algo que sea un negocio o que vaya a ser un negocio. Por eso requiere un apoyo de otro tipo. Perfecto, maestra, pues agradecemos a toda la gente que está pues enviándole muchísimos saludos, excelente conferencia, excelente ponencia y nos dicen también interesantes sus reflexiones. Maestra, gracias por tan amena charla. Gracias a toda la gente que estuvo pendiente pues de esta transmisión. Se queda en las redes de la revista Universitarios Potosinos. Maestra Estrella Burgos, ha sido todo por esta mañana. Muchísimas gracias por estar participando de este aniversario número 28 de la revista Universitarios Potosinos, en este ciclo de conferencias Comunica la Ciencia y en esta apertura. Un gran abrazo y pues por supuesto que seguiremos en contacto. Pues agradezco muchísimo la invitación. Lamento no poder ver a todos los que están ahí. Espero que en el siguiente aniversario, fíjense cómo soy de aprovechada, ya me puedan invitar a ir a San Luis, como alguna vez, o más de una vez lo han hecho, y hacemos esto en persona, porque me gustaría muchísimo poder verlos y abrazarlos. Festejen, como sea posible en estas circunstancias, pero festejen